¿Sabías que el 92% de los canales son abandonados incluso antes de llegar a los 1000 suscriptores? De hecho, yo he estado a punto de formar parte de ese porcentaje. Me obsesioné un poco y me puse a investigar qué es lo que hacía que unos canales triunfasen y otros, pues al final, como que no crecen y al final terminamos por abandonarlos. Y lo que descubrí es que no se trata de suerte, precisamente, no es cuestión de suerte. El éxito en YouTube se trata de comprender y dominar las reglas del juego de la plataforma. Y hoy en este vídeo te voy a enseñar todo lo que aprendí sobre cómo hackear YouTube, construir una comunidad sólida y evitar los atajos que, aunque son muy jugosos, te pueden traer más de un problema. ¿Listo para transformar tu canal? ¡Pues vamos! La primera regla del juego es que te olvides de la viralidad, es decir, no busques hacerte viral en YouTube. Sé que todos, incluida yo, buscamos como ese crecimiento rápido, tener muchas visualizaciones, muchos suscriptores. De hecho, todos soñamos con ver crecer y explotar nuestro canal, pero ¿en verdad esos momentos estelares son la clave del éxito? Imagínate que subes un short de 15 segundos y ese short te está trayendo 10.000 suscriptores a tu canal. Así que decides empezar a subir vídeos largos con esto de que ya tienes bastantes suscriptores. Y además que los vídeos largos monetizan mucho más y fidelizan muchísimo más creando mejores comunidades. El problema es que cuando subes ese vídeo largo, lo ven tan solo unas 50 personas. ¿Cómo es esto posible si tenías 10.000 suscriptores? Ese es el problema de la viralidad, llevando ciertos atajos y no haciendo las cosas bien. Así que la viralidad como tal no es fundamental para el éxito de tu canal. Hay otras claves que debes de tener presentes y en cuenta. No es buscar la viralidad rápida, los atajos, porque te tiene que quedar muy claro esto. YouTube premia el esfuerzo a largo plazo, porque eso es lo que realmente genera una comunidad. Y recuerda que YouTube es un ecosistema, no es una plataforma como tal, sino que es un ecosistema en el que intenta favorecer a los espectadores, a los creadores de contenido, a los anunciantes y al mismo tiempo que el propio YouTube pueda ganar dinero. Entonces, cuando tu canal consigue demostrar a YouTube ese esfuerzo a largo plazo y esa consistencia de tu comunidad y de tus seguidores, es cuando YouTube va a identificar que tu canal merece la pena para darle ese repunte y que tenga muchísimas más visualizaciones y un crecimiento mayor. Y es que ahí radica uno de los mayores errores de los canales pequeños y por la razón por la que muchos terminan abandonando. Y es el centrarse en la viralidad, el crecimiento rápido, que para ello suelen buscar atajos en lugar de centrarse en construir una comunidad, una base sólida con su canal. Y es que los shorts sí, inflan muchísimo los números, pero en verdad no te garantizan una buena comunidad ni unos resultados fidedignos, así que cuidado con eso. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta para no ser parte de ese 92% de los canales abandonados es el hecho de considerar el efecto de bola de nieve. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tú imagínate que ha nevado muchísimo y empiezas a hacer tu pequeña bola de nieve. Esa bola de nieve la lanzas colina abajo y de repente esa bolita que empezó muy chiquitita se va a empezar a hacer más grande, más grande, más grande, más grande según va descendiendo. Pues lo mismo ocurre con tus vídeos de YouTube, que al principio, individualmente, puede parecer que ese vídeo no merece la pena, que no ha funcionado, que no está teniendo buenos resultados, pero a la larga ese vídeo te va a seguir trayendo visualizaciones, que a su vez te va a llevar a que esas visualizaciones vean otros vídeos, te conozcan, te compartan, porque lo bueno de YouTube es que los vídeos que hacemos hoy se van a seguir viendo a lo largo de los años, entonces te permite generar esa bola de nieve, tanto para los ingresos de monetización de YouTube como para conseguir más clientes para tu negocio, para tu marca personal, tu posicionamiento. Tú imagínate que has publicado un vídeo ahora en el 2025. Pues ese vídeo se va a seguir viendo en el 2030 incluso. Y te va a seguir trayendo visualizaciones que van a ver otros vídeos tuyos y eso va a ir tejiendo una red de consistencia y de retención para la audiencia. Y a YouTube eso le va a gustar un montón y es cuando te va a permitir crecer muchísimo más. Así que empieza a pensar cada uno de tus vídeos como una inversión a largo plazo. No busques lo inmediato. Otro de los grandes errores que provocan que muchos de los canales de YouTube sean abandonados es precisamente el esperar a depender de la monetización de la plataforma de YouTube. Es decir, esperar a llegar a los 1000 suscriptores, las 4000 horas de reproducción, querer tener cientos de miles de visualizaciones en los vídeos para empezar a monetizar bien y tener un sueldo interesante creando vídeos. Y claro, ¿qué pasa? Que eso
teniendo en cuenta que los resultados empiezan a llegar como en el medio y largo plazo, llega a frustrar bastante. Y sobre todo con esto de las redes sociales y los gurús que empiezan a compartir que han llegado a no sé cuántos cientos de miles de suscriptores en menos de un mes, que están monetizando muy bien en menos de 2 meses y tú ahí llevas 1 año y pico trabajando en el canal y no estás viendo los resultados. Es obvio que al final termines abandonando ese canal. Pero no tienes por qué depender solamente de la monetización de YouTube. Lo importante es que deberías estar creando tu propia fuente de ingresos fuera de la plataforma de YouTube y aprovechando ese alcance y esas visualizaciones que te está trayendo YouTube para llevar gente a comprar ese producto, ya sea por afiliación, a contratarte tus servicios, a que puedan comprar tus productos. No necesitas esperar a los 1000 suscriptores. Con 200 visualizaciones de media en cada uno de tus vídeos, con que hagas una conversión del 10%, es decir, que 20 personas hagan clic en esos enlaces de compra, de afiliación de tu producto, de contratación de tu servicio, y tú imagínate que, yo qué sé, haces un servicio de 100 euros, pues a 20 personas que te contratan tu servicio de 100 euros ya son 2.000 euros. Si cada vídeo estás consiguiendo nuevas contrataciones que te están trayendo 2.000 euros todos los vídeos, imagínate, eso encima, sumado al efecto de bola de nieve, llega un momento en que cada vídeo individualmente te va a estar trayendo un montón de ingresos. Y cuando ya consigas monetizar la plataforma, pues a todo ese volumen de ventas que estás teniendo se va a añadir los ingresos que puedas estar obteniendo por la monetización de YouTube. Todo suma. Es decir, cada vídeo debe estar diseñado con una llamada a la acción hacia un enlace tuyo personal de tu producto, de tu servicio, de afiliación. De hecho, los grandes youtubers, la mayor parte, por no decir el amplio porcentaje de sus ingresos, de su fortuna, la están consiguiendo mediante sus negocios externos a YouTube. Utilizan YouTube precisamente para posicionar su marca, generar esa autoridad y que luego la gente quiera consumir sus productos y sus servicios. La audiencia se monetiza de esa manera. Y luego están los ingresos extras con YouTube. Pero así no tienes que depender de los caprichos de YouTube. Ahora mismo se está monetizando por X cantidad, pero a lo mejor dentro de 2 años cambia la normativa, YouTube se le antoja otra cosa y empezamos a cobrar menos los creadores de contenido. Por tanto, no dejes que la suerte decida tu éxito. Toma el control de tu destino y crea estrategias que conviertan cada una de esas visualizaciones en clientes. Y si no sabes cómo podrías estar creando productos, servicios, fuentes de ingresos fuera de YouTube, no te preocupes porque ya hice un vídeo explicando de todas y cada una de las fuentes que puedes hacer, incluso con 0 euros. Te lo dejo en la descripción para que puedas ir luego a verlo, ¿vale? Ahora bien, quiero que te imagines YouTube, todo lo que es YouTube, tu canal, como si fuese una huerta. Ahora imagina que plantas 100 semillas de manzanos. ¿Qué es lo que te van a dar? Manzanas. Y como son 100 semillas de manzanos, YouTube va a tener muy claro que lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo son manzanas. Por tanto, tus vídeos se los va a presentar y se los va a mostrar a personas interesadas en manzanas. Sin embargo, el problema es que muchas veces cuando empezamos con nuestros canales de YouTube tendemos a tocar demasiadas temáticas. Y yo fui de esas personas también que estuve tocando muchísimas temáticas en mi canal. Estuve hablando de finanzas, de emprendimiento, de marketing, de vídeos, todo, tocaba todo. Y claro, ¿qué pasaba? Que mi canal no estaba creciendo. Ahí estaba el problema. Es como si en la huerta estuviese plantando todo tipo de frutas y claro, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor llega alguien a comprarme las manzanas, pero como he plantado muy poquitas, lo que más está viendo es las peras, por ejemplo, ¿vale? Entonces no va a terminar de consumir el producto que yo estoy promocionando. Y lo mismo ocurre con YouTube. Cuando estamos tocando demasiadas temáticas, le volvemos loco al algoritmo y no sabe a quién tiene que mostrar nuestros vídeos. Entonces puede estar provocando que muestre el vídeo a una determinada audiencia, no tiene resultados ese vídeo y considera que tu vídeo es malo y por tanto no va a enseñárselo a más gente. O no va a tener ese crecimiento tan rápido, sino que va a tener que seguir testeando y probando a ver dónde está la audiencia. ¿Por qué? Porque ha cogido una cantidad de datos globales de tu canal y tiene como una dicotomía. Entonces, mi recomendación con tu canal de YouTube es que te busques un micronicho. Y sé que puede sonar muy contradictorio que si te centras demasiado en un tema, te estás acotando la audiencia y el crecimiento grande. Pero no, porque al final la gente lo que va buscando es
canales especializados en temáticas que a ellos les puedan ayudar o que les puedan interesar. Y esto os pasa mucho con canales de videojuegos. Tocáis demasiados videojuegos o tocáis demasiados temas más allá del videojuego con el que habéis sido conocidos. Entonces, imagínate que alguien que entró por un vídeo que le gustaba de Fortnite, luego de repente YouTube le muestra otro vídeo de tu canal que trata sobre Roblox. Y claro, a esa persona que entró por Fortnite no le gusta Roblox, no juega Roblox. Entonces no va a hacer clic y YouTube va a decir, vaya, si le he enseñado este vídeo de este canal a un suscriptor del canal y no está haciendo clic, es porque este vídeo no es interesante. Y recuerda que YouTube es un ecosistema, se va a preocupar siempre de que todos los que estemos en la plataforma estemos felices. Así que si ve que el espectador no es feliz con tu vídeo, no se lo va a mostrar. Así que cuidado con esto. Y cuando tengas ya una audiencia, que tu canal haya crecido, incluso que hayas llegado a un techo con tu temática, con tu micronicho, porque hay veces que pasa que tenemos micronichos que llegan a un tope, no hay más gente interesada en ese tema, nos hemos llevado a todos los interesados en ese tema en el canal, entonces es cuando puedes ampliar un poquito más, porque ya tienes una comunidad y una audiencia que ya está fidelizada, ya te conoce, le gustan tus vídeos, ya lo tienes, pues metidos en la rutina de ver tus contenidos. Por tanto, si amplías un poco, siempre relacionado con el micronicho, van a ver tus otros vídeos. Por tanto, va a crecer mucho más tu canal. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Te queda alguna duda? Déjamela en los comentarios y te la respondo para ayudarte, ¿vale? O si tienes alguna estrategia diferente, alguna opinión diferente, déjamela en los comentarios, que estoy deseando leerte y saber tu opinión sobre todo esto y tu experiencia con tu canal. Ahora bien, otra clave para poder tener éxito con YouTube es considerar YouTube como un juego estratégico. Porque el problema es que cuando empezamos con YouTube, claro, no hay nadie que nos esté obligando a subir vídeos, no tenemos la constancia, no tenemos una rutina de crear esos contenidos y como que vamos subiendo vídeos que se nos van antojando o que nos van apeteciendo. ¿Qué pasa? Que por muchos vídeos que tú subas, si no tienes una estrategia concreta de contenidos, esos vídeos no te van a traer visualizaciones, tu canal no va a crecer, no vas a crear esa comunidad. Y lo que te decía en el punto anterior, la gente se puede suscribir a tu canal, pero los siguientes vídeos no le interesan, por tanto esa audiencia poco a poco va a ir muriendo y YouTube va a estarle enseñando los vídeos de otros canales y aunque tú tengas 10.000 suscriptores en tu canal, si YouTube no le está mostrando los vídeos porque no han mostrado interés, no van a ver los vídeos. Esto es muy importante tenerlo claro a la hora de empezar los canales, tratarlo como una estrategia y como un negocio realmente. No es un hobby. Si quieres realmente tener resultados con YouTube, no lo tomes como un hobby, tómatelo como un negocio, mételo dentro de tu rutina, de tu agenda. Y es que YouTube lo que más valora es la constancia, precisamente por esa experiencia de usuario, porque si tú dejas de subir vídeos y no eres constante, llega un momento en que YouTube le va a estar mostrando otros vídeos a tus audiencias, entonces no van a ver las nuevas subidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, a no ser que tú acostumbres a tu audiencia a que subes un vídeo una vez al mes, X día del mes. Ahí puede funcionarte porque esa audiencia está esperándote. Pero si no haces eso, ten mucho cuidado. Y sé que no es fácil ser constante y organizarse con la creación de contenido, y menos en formato vídeo que tienes que tener pensada, tienes que dedicar tiempo a la idea, el guión, a grabarte, a editar, a sacar los recursos. De hecho, a mí me ha costado un montón, y muchos lo sabéis, yo he abandonado el canal muchísimas veces, pero aquí estoy reviviéndolo otra vez. Y por eso te he dejado un vídeo también en la descripción para que lo vayas a ver después, en el que te cuento cómo me organizo yo para lograr tener esta constancia con mi contenido, incluso subiendo 2 vídeos a la semana, mientras estoy gestionando todos los proyectos que estoy trabajando con clientes, mi marca personal, etcétera, etcétera. Así que te lo dejo también en la descripción para que luego vayas a verlo tranquilamente. Pero no solamente ya por la organización y la constancia, es que estoy segurísima de que has subido tus vídeos y no han tenido los resultados que tú esperabas y claro, ya te estás echando las manos a la cabeza, tirándote de los pelos, diciendo yo no valgo para esto, YouTube me odia, tengo muy mala suerte. No es nada de eso. Ni YouTube te odia, ni el algoritmo te odia, ni te están baneando el canal, ni estás teniendo mala suerte. Lo que está ocurriendo es que no estás teniendo una estrategia clara, ni estás teniendo en cuenta las métricas de tu canal. Es decir, aunque a ti te parezca que tu vídeo es maravilloso y que todo el mundo debería apreciarlo y verlo, hay veces que a nosotros nos parece eso porque nos lo hemos trabajado mucho, nos ha costado mucho esfuerzo, pero en verdad tenemos muchas cosas que mejorar y que optimizar. Entonces, analiza muy bien las métricas en cada uno de tus vídeos. Mira a ver qué tal la retención, porque si tienes una mala retención en tu vídeo, a lo mejor tendrías que trabajar y mejorar un 1% por vídeo, tampoco te obsesiones mucho. Mejorar tus introducciones, mejorar la estructura del guión. Si ves que por lo que sea no tienes suficiente CTR, que es en cuanto el porcentaje de impresiones con el CTR no está muy bien, CTR es el número de clics en el vídeo.
pues en el siguiente vídeo intenta mejorar la miniatura y el título y testea a ver qué tal te va funcionando. Y sobre todo, cuando consumas contenido en YouTube, hazlo con una mentalidad analítica y autocrítica. No te limites a consumirlo como un espectador sin más, sino estudia bien cómo hacen esas intros, cómo hacen los cierres, cómo están, por qué has hecho clic en ese vídeo, qué te ha llamado la atención de la miniatura. De esa manera, vídeo por vídeo, vas a ir mejorando un 1%. No te digo que toques todos los palos a la vez, sino que vayas mejorando pequeñas cositas en cuanto al vídeo anterior para mejorar esas retenciones, esas estrategias. Pero siempre ten este pensamiento estratégico y tómatelo como un negocio. Cuando haces eso, te trae más negocio, te trae ingresos, ¿vale? Tómatelo en serio. Porque cada dato que nos da YouTube es una pista sobre cómo podemos mejorar en nuestro contenido. Créeme. Además, en cuanto a estrategia, sé que en este punto me voy a entretener un poco más, pero es que es muy importante porque me doy cuenta que muchos canales pequeños no lo tenéis presente. En cuanto a la estrategia, no es solamente cuántos vídeos voy a subir a la semana o de qué tema voy a hablar, sino también tener muy claro quién es esa audiencia. Es decir, cómo vas a generar comunidad. No se trata de voy a subir vídeos aleatorios, sino cómo vas a interconectar esos vídeos para que a partir de que llegan al vídeo A quieran verse el vídeo B, el vídeo C, el vídeo D, así hasta el infinito y más allá, porque eso al final va a dar la información a YouTube de que tu contenido es interesante para ese público y además permite la retención tanto de sesión, de tiempo de sesión, como retención en tus vídeos. Así que deja de culpar al algoritmo, que no es culpa del algoritmo, sino que hay algo ahí que tienes que ir ajustando y mejorando dentro de tu contenido y de tu canal de YouTube. Si tú logras contar una historia dentro de tus contenidos, te vas a volver memorable. La gente no va a olvidar tu vídeo y de hecho va a sentir curiosidad de querer ver mucho más de tu contenido y saber qué es lo que pasa en el siguiente vídeo y en el siguiente vídeo y en el siguiente vídeo. Porque las historias tienen la capacidad de conectar y dejar huella en cada uno de nosotros. Y ahí está la clave en YouTube, que vas a poder dejar tu huella digital mediante tus propios vídeos. YouTube se trata de conectar, de emocionar, de contar historias, de que el espectador que llega a tu vídeo con una emoción A termine tu vídeo con una emoción B. Y no te quiero decir con esto que tengas que volver a contar Star Wars o que tengas que contar El Señor de los Anillos, para nada. Pero puedes hacer esa transformación del punto A al punto B simplemente porque le hayas descubierto algo, porque cuando ha terminado de ver tu vídeo se sienta capaz de lograr X objetivo. Así que utiliza narrativas personales o casos de éxito tuyos propios en relación a la temática que estás tratando en tu vídeo. Es decir, conviértete en un cuentacuentos. ¿Verdad que los cuentos de tu infancia no los has olvidado? ¿Que te acuerdas de ellos de principio a fin? Pues es porque esos cuentos, al final, son historias pequeñas que han conectado contigo y tienen un porqué. Pues lo mismo ocurre con esto. Y el último punto clave para que no abandones tu canal de YouTube y puedas tener el éxito y triunfo que tienen otros canales es el tema de la mentalidad. Y sé que lo digo muchas veces en mis vídeos, que me centro casi más en esto que en el SEO y todas las palabras clave. Pero es que YouTube no es una carrera, es un viaje. Y el problema de los viajes es que son largos y requieren paciencia y a veces te vas a encontrar con un montón de obstáculos, te vas a encontrar con métricas que no te encajarían, retos, días que no estás motivado para crear el contenido y que te dan ganas de decir, pues esta semana no subo vídeo. Entonces, para eso vas a necesitar tener una mentalidad muy, muy, muy fuerte y muy trabajada. Para ello yo te recomiendo que te desvincules emocionalmente de cada uno de tus vídeos para que seas capaz de ver dónde está el fallo, dónde está el error y que puedas apreciar en los canales de otros qué están haciendo ellos que tú no estás haciendo y que podrías aplicar. Porque muchas veces cuando estamos emocionalmente demasiado conectados con nuestro contenido, con nuestro proyecto, tendemos como a considerar que hemos hecho todo perfecto y que nadie más lo va a poder hacer mejor y que lo que están haciendo otros les está saliendo bien por cuestión de suerte. Y no es por cuestión de suerte, es porque ellos están haciendo algo que tú no estás haciendo y por tanto tienes que conseguir desvincularte emocionalmente de tu contenido y ser capaz de decir, mira, es que esta persona está haciendo esto en sus intros y yo sin embargo pues estoy haciendo mis intros así, mira, es que en las ediciones está agregando esto y esto y esto y yo mis ediciones pues son cortes y ya está. Trabaja mucho tu mentalidad y no te obsesiones con las métricas, que eso también muchas veces nos frustra y mentalmente es muy fastidiado porque al final los números, el ver subir las visualizaciones, el ver subir los suscriptores pues nos da dopamina, nos despierta la serotonina y es como que nos venimos muy arriba. Pero cuando vemos que eso no pasa, y incluso al revés, que bajan esas cifras, nos podemos volver un poco negativos y decir, pues vaya, no funciona, mi canal está roto, voy a empezar otro canal nuevo porque este no funciona, porque tal, porque cual. No te vayas por ahí, céntrate en cómo has mejorado tu siguiente vídeo en relación al vídeo anterior y no tanto en las métricas, porque al final
realmente esas métricas, esa subida de suscriptores, de visualizaciones, llegan a partir de esas pequeñas mejoras que vas a ir haciendo en tu contenido. A mí me ha pasado, en cuanto me he centrado en un micronicho, me ha empezado a ir mucho mejor, puse en oculto todos los vídeos antiguos y eso todavía ha potenciado muchísimo más mi canal. He mejorado en muchos aspectos de edición, de miniaturas, de títulos, etc. Y eso ha potenciado muchísimo más mi canal. Y me he ido olvidando un poco de las cifras de visualizaciones y de suscriptores y solamente estaba centrada en crear, en organizarme, en ser constante, en cómo meter el contenido dentro de mis rutinas y en lo que yo tengo control, porque piensa que tú no tienes control sobre las personas que tienen que hacer clic en el botón de suscribirse ni en darte like a los vídeos. Entonces, como sobre eso no tienes control, pero sí tienes control sobre la manera de crear tus contenidos, de cómo hacer los guiones, de cómo grabar, de cómo comunicar, de cómo editar, céntrate en eso. Por tanto, ten cuidado con esas perspectivas y dónde te estás enfocando, porque te va a influir mucho en que puedas tener éxito con tu canal o que formes parte de ese 92% que abandonan el canal antes de los 1000 suscriptores. Y tienes que tener en cuenta también que YouTube al final es un gran reto para mejorar nuestras habilidades que se pueden pagar muy bien también, ¿eh? El tema de editar, el tema de comunicar. A través de tu propio canal de YouTube vas a poder mejorar esas habilidades. Y de todo esto, de cómo mejorar esas habilidades, de cómo grabar mejor, cómo editar mejor, cómo estructurarte mejor, organizarte mejor. Hablo de todo esto en Arcade Team Crew, la membresía que tengo, que vamos a abrir plazas muy pronto y te voy a dejar en el comentario fijado el enlace para que te unas a la lista de espera, porque van a salir plazas muy prontito. Estoy ajustando algunas cositas en la plataforma y ahí vas a encontrar módulos de grabación, de edición, de estrategia, de comunicación, de marca personal, de monetización, de generación de negocio, todo para que según en la fase en la que estés puedas entrar en ese módulo y aprender de eso. Además tendremos sesiones de masterclass donde vamos a profundizar en muchos temas, resolverte dudas, analizaré tu canal de YouTube en profundidad, haremos mastermind, o sea, bestial. O sea, si realmente estás comprometido con tu canal de YouTube para que te sirva de embudo de ventas para tu negocio, únete a la lista de espera porque te va a interesar un montón. Así que piensa que YouTube no es cuestión de suerte, realmente es parte de una estrategia de ser constante, de disfrutar el proceso, que esto también es algo muy importante, porque cada vídeo es una oportunidad de conectar con tu audiencia y de construir una marca y poder monetizar no solamente el canal de YouTube, sino también tu negocio, tu producto y construir tu sueño en torno a lo que tú quieres. Así que para que puedas seguir dominando el algoritmo de YouTube, te voy a dejar por aquí otro vídeo para que puedas seguir machacando y convertir tu canal de YouTube en algo muy potente. Ya sabes, nos vemos por el espacio digital. ¡Jivan B!